Eh, ¿Tienes ese videíto que te compartí hace un rato de el señor Novoa? Entiendo que estuvo en Rumiñahui ayer, ¿no? Suéltale, con audio, ponle. Yo no sabía, no sé, les pregunto a ustedes, pero en los últimos días, después de... Está en funciones. Y el hombre estaba ayer en Rumiñahui, entiendo, en la provincia de Pichincha, haciendo campaña. Y no ha sacado esas licencias temporales a las que nos ha acostumbrado durante esta etapa, ¿no? Y ahí lo vemos. Entiendo que les llevaron al mercado. Y ahí, claro, dentro del mercado, entre personas y miembros de la policía, del ejército, de la fuerza, de la seguridad del presidente, se ve un montón de gente, ¿no? Esto, pero dentro del mercado. ¿Por qué? Porque si revisamos, y ahí está comiendo hornado, el señor Novoa, que es la típica, ¿no? En campaña no se les ocurre mejor idea a los estrategas de campaña o a los que les organizan las agendas en los territorios, que es llevarles al mercado a los candidatos. Digo, durante su vida cotidiana, sobre todo el señor Novoa, ¿cuántas veces en su vida habrá entrado a comer al mercado? ¿Mm? Esta debe ser la primera, ¿no es cierto? Entonces, en casos como el de Novoa, sí termina siendo muy chocante esto porque es un uso extremadamente clientelar y populista entendido en el mal sentido de la palabra, porque yo siempre les he dicho que para mí el populismo que viene de lo popular no termina siendo del todo negativo el concepto como tal, ¿no? Pero acá, sobre todo las élites políticas y académicas han pretendido denostar el término populismo, eh, vinculándolo más con prácticas demagógicas o clientelares. Y esto es evidentemente un comportamiento clientelar, ¿no? Demagógico. Vamos, si yo les pregunto a mis compañeros aquí, si han ido alguna vez a comer en un mercado, me dirán que sí. Por ejemplo, a mí me encantan las corvinas de Don Jimmy del Mercado Central. ¿Que no conoces, Esteban? Pues eres del Team Novoa, vos. ¿Ah? ¿Cómo no vas a conocerlas? Entonces no, nunca, ¿qué? ¿En dónde vives? ¿En dónde vives? Increíble. Las corvinas del Mercado Central en Quito, acompañadas además de un jugo de mora con coco. ¿Mm? O, por ejemplo, si te vas a Ambato, que se come rico en Ambato, más allá de cualquier cosa que uno pueda pensar o creer de Ambato. Uno quiere a todo el territorio nacional por igual. Y en Ambato se come particularmente rico. Y uno va a Ambato al mercado, igual en Ambato, y se come esas tortillas con chorizo y dos huevos fritos como tiene que ser, acompañado también de un jugo de mora con coco, espectacular. Pero el señor Novoa, yo estoy segurísimo que en su vida habrá entrado a un mercado. Y tienen que esperar a la época de la campaña para empezar a hacer estas prácticas, ¿no? Entonces, a mí por lo menos sí me termina cayendo como medio pesado. Y ojo, esto no tiene que ver únicamente con el señor Novoa. Tiene que ver con todos. Porque sería diferente además que estas prácticas de ir a los mercados a comerse un hornado, a tomarse un caldo de gallina, o a comerse una fanesca ahora que ya estamos en época de, ¿no? Ya están vendiendo fanesca en todo lado. Yo ya comí la primera hace un par de semanas. Eh, si lo harían habitualmente, yo no tendría problema. Y no tendría por qué criticarles. Pero es que estas cosas las hacen porque están en campaña. Entonces, ayer además pasó que le tuvieron que llevar al mercado para que se vea aglomeración de gente. Porque claro, como les digo, entre militares, seguridad, policía, candidatos del movimiento ADN y gente, ¿no? Y las caseras del mercado, ya se ve más bulto, ¿no? Ya se ve más bulto.
Porque afuera no había tanta gente. Tienes las fotitos de cómo estaba la cosa en Rumiñahui ayer, en la concentración de ADN, para que ustedes vean que era un acto de campaña, porque me van a decir, si el presidente estaba en su agenda presidencial y le tocaba a Rumiñahui, entonces no es que estaba en campaña. Bueno, esto había afuera, ¿no? Ahí se ve un grupo de gente, ¿no? Cargados sus cartones. Yo tengo una duda. Ahora que los analistas energéticos están hablando de que vamos a entrar otra vez en fase de apagones, cuando te entregan el cartón, te lo entregan con algún ticket para canjearlo después por generadores eléctricos, porque solo así yo me explicaría la sensación que generan estos artículos, ¿no? La sensación que hay en cierto sector de la población de recibir un cartón. Álvaro Noboa te entregaba bolsas de avena, colchones, sillas de ruedas, libras de arroz, sacos de arroz, de harina, de azúcar, hasta plata, dinero en efectivo te entregaba Noboa. Él tenía un guardaespaldas que se llamaba Ecuador, un afroecuatoriano gigantesco que le acompañaba a todas las campañas del señor Noboa. Y él andaba a cargar un fajo de billetes. Y cuando ya se acababan los colchones y se acababan las sillas de ruedas del papá del presidente, empezaba a repartir plata como el Joker en aquella escena de Batman Returns de Tim Burton, ¿se acuerdan? Cuando celebra los 200 años de Ciudad Gótica, ¿no? Que empieza a lanzar billetes. Igualito era, ¿no? Entonces venía a Ecuador, le sacaba el fajo de billetes y Alvarito empezaba a repartir dinero cuando se acababan las bolsas de avena. Bueno, así cierra la campaña el señor Noboa. Hoy cerrarán campaña a todos y todas las candidatas y candidatos, 16 en total. Y esta elección en particular, como lo decía hace unos días conversando aquí con nosotros Jacobo García, y como también lo han anticipado algunos otros analistas muy buenos, analistas políticos a los que uno les sigue y les cree, y valora y considera mucho sus opiniones por su seriedad, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, Tatiana Larrea, de CIES, anticipaban que esta elección, por lo que se venía ya decantando en las encuestas previas, incluso al propio debate, se iba a convertir en una suerte de reedición de la segunda vuelta del año pasado. Y la elección se iba a definir entre únicamente dos candidatos de los 16 que están disputando esta elección, ¿no? Es impresionante, ¿saben qué? Me quedo loco, es de la cantidad de trolls que existen en TikTok sobre todo. Es impresionante. Claro, no tienen rostro, no tienen nombre algunos, ¿no? Pero es de locos y se conectan y están buscando, claro, transmisiones que hablen de la elección o de política y se meten ahí a comentar, pero increíble. A propósito de eso, ¿no? Ahora se les ha dado por hacer encuestas también a gente que esté en redes sociales y esas encuestas son el reflejo más claro de lo que significa el famoso sesgo de confirmación, porque no refleja la realidad del país, sino, digamos, la tendencia que tienen tus seguidores. Entonces, se les ha dado por hacer encuestas en Twitter y se meten, y yo ayer analicé a través de una app, ¿no? Que te permite justamente hacer esas métricas de redes sociales, la participación de quienes estaban votando en esa encuesta. Hasta el rato que me compartieron esa encuesta tenía 177,000 votos. Una encuesta que le había subido a Twitter la legisladora Ana Galarza. Y el 47% de quienes habían votado en esa elección eran bots. O sea, casi el 50%, imagínense, ¿no? Lo que habla también de cómo invierten todos, absolutamente todos los candidatos y todos los partidos de organizaciones políticas. Aquí no es que solo uno, son todos, ¿no? En granjas de trolls.
y en bots. Pero el 47% eran bots. Y el 51% eran posibles bots. Impresionante. Entonces, creen que acá, ganando las encuestas de Twitter, ya ganaste la elección, ¿no? Por eso es que acá, por ejemplo, en la elección de seccional del 2019, había el famoso alcalde de Twitter, ¿no? Juan Carlos Holguín, candidato de Creo a esa época a la alcaldía de Quito, ganaba todas las encuestas de Twitter. Todas. Y en la elección no sé si quedó cuarto, quinto o sexto, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno, adicionalmente, ayer el portal de periodismo de verificación Lupa Media hizo un ejercicio muy interesante que después, con datos y con información que fue recogido por el portal digital de Radio Pichincha, y esto ustedes lo pueden ver resumido ahí también, pero si quieren pueden ir a buscar también, claro, en la cuenta de Twitter de Lupa Media, en donde ellos hicieron un trabajo de verificación sobre las afirmaciones y las respuestas de varios de los candidatos durante esta etapa de campaña. 60.8% de afirmaciones de algunos candidatos fueron inexactas o falsas, alertaba el portal Lupa Media. El 57% de verificaciones de Luisa González fue calificado como verdadero, mientras que su contendor, Daniel Noboa, llegó apenas al 33%. El resto fue falso o impreciso. Es a la inversa, ¿no? Las afirmaciones en su mayoría que hizo Luisa González fueron reales, fueron certeras, fueron verdad. Y en el caso de Daniel Noboa ocurre todo lo contrario. Ahí están viendo ustedes cómo está el pastelito, ¿no? De Luisa. 57% de sus datos que fueron verificados por Lupa Media fueron considerados como ciertos o mayormente ciertos, y el 43% fueron calificadas como falsas o imprecisas. Los claims más destacados: hasta 2020 se cometían 1.200 extorsiones al año, en lo que va del 2024, 1.106 extorsiones por mes. Ahí hay una imprecisión, ¿no? Y otra que es real, sí, la principal causa de muerte de nuestros niños ahora son los homicidios, es decir, la mayor cantidad de muertes en niños y niñas en este país es la violencia, la causa, ¿no? Increíble, increíble esto. Lupa Media hizo 90 verificaciones de los 16 candidatos a la presidencia de la República durante la campaña electoral que arrancó el 5 de enero y concluirá a las 23:59 de este jueves. A pocas horas de concluir la campaña, Lupa Media detectó que 6 de cada 10 declaraciones de los candidatos presidenciales resultaron falsas o imprecisas. El 77% de la desinformación se encontró nada más y nada menos que en el candidato Daniel Noboa. Candidato presidente, presidente candidato. El 23% del contenido viral desinformativo tuvo inteligencia artificial. Respecto al discurso público de los presidenciables, la organización hizo 51 verificaciones. Las afirmaciones salieron del monitoreo diario a las entrevistas de los candidatos, sus redes y el debate. Se agrega en el informe, ¿no? Es así que el 60% de las declaraciones fueron imprecisas, completamente falsas o mayormente falsas. 33.3% de las afirmaciones fueron clasificadas en la escala de lo cierto o mayormente cierto, y 5.9% de los casos no se encontró suficiente evidencia para verificar la veracidad de las afirmaciones. En el caso de Luisa González, Lupa Media indicó que la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana fue sujeta a 7 verificaciones. El 57% fue calificado como cierto o mayormente cierto y un 43% como falso o impreciso. Mientras que en el caso de Daniel Noboa, la organización hizo 6 verificaciones sobre el presidente candidato de ADN, Daniel Noboa, y el 67% fue calificado como falso y apenas el 33% como cierto o parcialmente cierto. Y ahí destaca, ¿no?, una de las afirmaciones que fueron falsas durante el debate fue esta. Recordarán ustedes de que el decreto 367 que mencionaba a Noboa dice: eliminamos los subsidios a las industrias grandes y minería, etcétera, y tenía que ver con algún asunto de corte militar ese decreto, ¿no? No sabía ni de qué decreto hablaba el presidente en ese debate. Y después señalan el tema de la hidroeléctrica esta Toache Pilatón,
que es un proyecto hidroeléctrico que fue congelado o que se paralizó durante los dos gobiernos anteriores, durante el gobierno de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, que es los gobiernos que empezaron a imponer esta política de recortar el gasto público por considerarlo innecesario. Entonces ya vimos después qué necesario era que se siga invirtiendo en hidroeléctricas o que se siga invirtiendo en el mantenimiento de las termoeléctricas, porque si no, lo que nos pasó es que tuvimos que estar hasta 14 horas sin luz, ¿no? Hasta 14 horas sin luz en este país, por justamente implementar esa política de racionar o de suspender o de simplemente anular la inversión pública, que esos consideran gasto, ¿no? Lo correcto es inversión, sobre todo cuando está bien enfocada o bien administrada esa inversión, es inversión. Otros le dicen gasto. Pero bueno, así que vale la pena considerar esto porque, digamos, me decía hace un momento Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Cabezas del programa Bajo el Ocaso, hace un rato que venía a conversar antes de empezar el programa, y hablando con respecto de las sensaciones, las expectativas que hay con respecto de la elección del domingo, y vamos a hablar hasta hoy de esto, porque mañana estaremos analizando otras cosas. Los medios de comunicación también tenemos que ser lo suficientemente responsables como para dejar de inducir al voto permanentemente, y más mañana, ¿no? Aunque acá en este país hay gente que eso les importa un comino, hacen campaña abiertamente por determinadas candidaturas, o determinada candidatura, una sola, que es la que paga la pauta, pero nosotros sí tenemos que ser lo suficientemente responsables, ¿no? Entonces mañana estaremos hablando de otra cosa. Y conversábamos con Juan Carlos, y Juan Carlos me decía que se ha encontrado con mucha gente que no sabe por quién votar porque hay una suerte de infobesidad, ¿no? O de infoxicación, que es una suerte de exceso o de abundancia o bombardeo de información que te llega por diferentes lados, por diferentes medios, plataformas, a diferentes velocidades también, y que terminan siendo muy complicadas o muy difíciles de discernir y de digerir en el ciudadano o ciudadana. Puede ser cierto, por supuesto, claro. Y claro, no tiene que ver únicamente con información política, que de hecho las redes sociales durante estos días, más unas que otras, dependiendo también de cuáles son nuestras búsquedas, han estado infestadas, ¿no?, de anuncios políticos. Pero la información te llega de el inicio del campeonato de fútbol, de la final de la Supercopa Ecuador, las noticias del día a día, de la crónica roja, de la farándula, de la entrega de los Grammys que fue este fin de semana, de lo que fue la Champions League que se juega, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay información que te llega desde diferentes, como les decía hace un momento, fuentes, y hace que eso a ratos al ciudadano le pueda resultar como complicado tener tanta información, porque además estás conectado con el celular, estás conectado a la computadora, trabajando en la computadora, y además estás escuchando la radio, viendo la televisión, y tienes como demasiada información. Y Juan Carlos me dice, yo me he encontrado con mucha gente que todavía está en ese espectro de indecisión que bordea algo así como el 24%, que a uno le puede hacer creer que la cosa no está tan resuelta como te quieren hacer creer los analistas o consultores o periodistas afines al gobierno, que te dicen que esto ya se resolvió, ¿no? Que ya está. Entonces, porque parece que hay un 24% que, como bien decía Juan Carlos, producto de toda esa infoxicación o infobesidad, no sabe todavía por quién votar. Y estas van a ser horas decisivas, van a ser horas clave, como para que la población en este país, los 13.7 millones de electores que van a elegir nuevo gobierno, vamos a elegir nuevo gobierno, presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta,
151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos, lo hagamos conscientemente. ¿Es importante votar? Sí es importante votar. ¿Es importante participar en una elección? Sí es importante participar. Es vital porque además es la forma más democrática de hacerlo, más pacífica también de hacerlo, y es la mejor manera de ejercer, digamos, nuestros derechos como ciudadanos a la hora de decidir, porque finalmente lo que haga en el futuro el próximo presidente o presidenta o el próximo gobierno y la próxima asamblea va a radicar en las decisiones que tomemos nosotros como ciudadanos responsablemente. Los candidatos que están para cualquiera de las dignidades, sean sea el que sea el candidato y sea cual sea la dignidad, son los nombres que nos han propuesto las organizaciones políticas y las condiciones están dadas y a los ciudadanos nos toca elegir sobre ese escenario, lo que está propuesto. Son 16 candidatos. Momento también para que este país en serio reflexione y el próximo gobierno y la próxima asamblea también nos planteen a los ecuatorianos, entre una de las tantas cosas que tienen que hacer para mejorar la seguridad, la electricidad, la salud, la educación, los servicios básicos, la justicia. O sea, hay una tarea gigantesca. Es descomunal el trabajo que tiene que hacer el próximo gobierno porque tiene que reconstruir todo lo que han destruido los últimos gobiernos, ¿no? Este país que nos han dejado en soletas. Es una tarea titánica. Y entre toda esa tarea titánica van a tener que plantearnos a los ecuatorianos, por efecto y como una reacción inmediata a lo que se ha vivido en esta elección, una seria reforma política al sistema de partidos. Porque no puede ser que en este país, con apenas 13.7 millones de electores, existan 17 organizaciones políticas nacionales y 200 organizaciones políticas de carácter local, ya sean provinciales, cantonales o parroquiales. Que es una pregunta que yo siempre les he hecho a ustedes desde la elección del 2021. Es decir, en este país hay tanta firma, hay tanto votante como para que existan 217 organizaciones políticas. Es un caos. El sistema de partidos y movimientos políticos de este país es un caos. Y fíjense ustedes, a propósito de lo que les hablaba hace un momento, ¿no? De que esta elección finalmente termina convirtiéndose en una reedición de la segunda vuelta del año pasado, porque la disputa es entre dos candidatos, Luisa y Noboa, Noboa y Luisa. ¿En dónde quedan los otros 14 candidatos? Que de acuerdo a todas las encuestas, entre todos los candidatos, no alcanzan el 3% del electorado. ¿Se dan cuenta de lo que es eso? Y cada uno de esos candidatos, por derecho, además, tienen acceso a recursos públicos que destina el Consejo Nacional Electoral, que por cierto no vigila nada de lo que ha hecho el señor Noboa ayer, campaña sin licencia, sin nada, ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? Pero el Consejo Nacional Electoral entrega recursos públicos para que hagan campaña, se supone que en igualdad de condiciones todos, incluidos estos candidatos 14, que entre los 14 no van a llegar al 3% del electorado. Es decir, que el 97% de votos van a ir a Luisa, a Noboa, al nulo y al blanco. Entonces, repito, este país está en condiciones como para pagarle la campaña política a un candidato que obtiene el 0.5% de votos. Me parece que no. Y creo que ahí la nueva asamblea y el nuevo gobierno tienen una tarea. No es la prioridad, por supuesto que no es la prioridad, pero será una de las cosas importantes que tienen que atender. Después de, repito, la seguridad, que es fundamental, el empleo, la electricidad, que son cosas ahora mismo fundamentales. No podemos en este país, en donde apenas 3 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas tienen un salario fijo,
y un trabajo digno, apenas 3 de cada 10, no podemos darnos el lujo de pasar la mitad del día sin energía eléctrica. Y me parece que de eso no ha sido consciente el actual gobierno y tampoco los 2 anteriores, que en buena medida son responsables de esta situación. Moreno, que ayer andaba tuiteando tonterías y creo que después de haber tuiteado la tontería que tuiteó, reflexionó y borró el tuit. También es responsable de esto, por supuesto. Entonces, tarea fundamental, tratar de reordenar este sistema político y democrático. Así, digamos, lo que vamos a lograr, lo que vamos a conseguir, que debería ser el fin y el objetivo de todos quienes forman parte del universo, del mundo de la política en el Ecuador, tratar de reforzar, de fortalecer la democracia. Democracia que está muy venida menos. Democracia que está siendo amenazada, no solo en el Ecuador, en varios países de la región e incluso del mundo. Países en donde han tenido que soportar procesos de genocidio, como la Alemania, en Europa, entre otros países, Francia, Polonia, etcétera. Allá vivieron genocidios. Y hoy vemos que en esos países, como en otros de la región, como en la Argentina, que vivió una de las dictaduras más violentas, más crueles. A propósito de eso, el fin de semana volví a ver 1985. Les recomiendo que si no la han visto, la vean. Es una excelente película sobre el proceso judicial para sentenciar a los militares de la dictadura. La extrema derecha está ganando terreno y ganando fuerza, ¿no? Y estos procesos fascistoides, como los ha denominado Leonidas Diz en una entrevista con un diario español, están ganando terreno. Y eso no amenaza únicamente contra la izquierda, ojo, no es que amenazas a los grupos sociales, a los indígenas, a los sindicatos, a los trabajadores, no, es una amenaza a la democracia. Y en esa democracia entran en juego las izquierdas, las derechas, los de centro, los tibios, los calientes, los trabajadores, los empresarios, los obreros, los médicos, los profesores, policías, militares, todos estamos metidos ahí. Y la defensa de la democracia debería ser un trabajo de todas y todos en este país. Y más de quienes van a estar al frente del poder en los próximos 4 años. Cierro el comentario a propósito de estas últimas horas de campaña y cómo influye también el tema de la información y la desinformación, compartiéndoles unos datos que el otro día me hizo llegar la doctora Soledad Stossel y le agradezco. No había visto esta nota. Es del portal digital Primicias, que recoge un estudio. El título de esta nota es: del 58% de ecuatorianos dice que lidia con información falsa todos los días. Ecuador ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en percepción diaria de información falsa, según una encuesta que fue efectuada en abril del 2023. Esta nota es de mediados del año pasado, y yo no la había visto, pero creo que es muy importante. Las cosas no deben haber cambiado de junio del 24 a la actualidad, ¿no? Deben seguir igual. Los habitantes de 8 países de América Latina identificaron que la desinformación y la difusión incompleta de las noticias es uno de los principales problemas de la región, según una encuesta elaborada por Activa Research en abril del 2023. Amenaza directa también a la democracia, lo que les hablaba hace unos segundos. Esos problemas son solo superados por la violencia, la situación económica, las drogas, el narcotráfico y la corrupción. Activa entrevistó a 6.049 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay. En el caso de Ecuador, Cedatos, la consultora a cargo, entrevistó a 500 personas. El estudio, según la publicación Statista, muestra que un porcentaje significativo de los encuestados se enfrenta a noticias engañosas o falsas todos o casi todos los días. Brasil encabeza la lista con el 60%, seguido de cerca por Ecuador con el 58%. Colombia, Chile y Argentina también experimentan altos niveles con 53, 52 y 51% respectivamente.
La percepción del 80% de la población encuestada en América Latina es que la desinformación es una amenaza para nuestra democracia, y el 77% coincide en que la difusión de noticias falsas debilita los procesos electorales. En el caso de los ecuatorianos, el 49% dice estar confiado en su capacidad para reconocer noticias o información que tergiversa la realidad. Menos de la mitad de los encuestados, fíjense, apenas el 49% dice estar confiado en su capacidad para reconocer noticias o información que tergiversa la realidad. Estamos expuestos justamente a esto, ¿no? A la infobesidad, y esa infobesidad también tiene que ver con la circulación, muchas veces también pagada, financiada, porque hay posteos de portales digitales, que más bien no son portales, sino pasquines digitales, financiados por, todos sabemos quiénes financian ese tipo de portales, para difundir noticias falsas. Y esas noticias falsas muchas de las veces están pautadas. Esto es una cosa de locos. Amenaza directa a la democracia. Así de simple. Y así vamos a ir a votar el próximo 9 de febrero. Una tarea fundamental de todos nosotros en este tema de la comunicación digital, de esta época de la revolución digital. Autoeducarnos. No se crean lo primero que les llega a través del WhatsApp. Así le pase su mejor amigo, su papá, su hermana, su tío, su prima, su novia, su novio, su esposo, lo que sea. Dese el trabajo de verificar. Ahora hay un montón de herramientas. La inteligencia artificial es maravillosa para que usted pueda hacer este trabajo. Le facilita todo, la vida le facilita. Es más sencillo. No tiene que estar entrando a un buscador y tratar de contrastar con un portal y otro, a ver si existe en algún medio formal. No, es facilito. Hágalo a través de la inteligencia artificial, pero dése el trabajo de verificar toda la información que les llega. No se crea lo primero que le pasan a través del chat.